Hola, continuando con nuestro curso, hoy presentaremos 3 ejercicios donde se aplicarán las leyes de Newton, el concepto de diagrama de cuerpo libre, analizaremos una situación de equilibrio en la cual la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y aprenderemos cómo escoger el sistema coordenado en función de la aceleración. Empecemos. En el primer ejercicio, 3 bloques de masas M1, M2 y M3 en contacto entre sí están sobre una mesa sin fricción como lo indica la figura. Se aplica una fuerza F sobre el bloque de masa M1. Debemos representar el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques, encontrar la aceleración del sistema y calcular las fuerzas de contacto que ejercen los bloques entre sí. La fuerza F ejercida sobre el bloque de masa M1 producirá una aceleración dirigida a lo largo del eje X, por lo tanto los bloques no aceleran a lo largo de la dirección Y. En los diagramas de cuerpo libre se representan todas las fuerzas actuando sobre cada uno de los bloques y a partir de esto procedemos a escribir la segunda ley de Newton. Para el bloque de masa M1, a lo largo del eje X actúan la fuerza F hacia la derecha y la normal ejercida por el bloque de masa M2 dirigida hacia la izquierda. La sumatoria de estas fuerzas será igual a la masa M1 por la aceleración. En cuanto a la dirección, asignamos un signo positivo si la fuerza va hacia la derecha y un signo negativo si va dirigida hacia la izquierda. A lo largo del eje Y actúan el peso hacia abajo y la normal ejercida por la mesa hacia arriba. Debido a que no existe aceleración a lo largo del eje Y, la sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0. En cuanto a la dirección, asignamos un signo positivo si la fuerza va hacia arriba y un signo negativo si va dirigida hacia abajo. Para el bloque de masa M2, a lo largo del eje X actúan la normal ejercida por el bloque de masa M1 hacia la derecha y la normal ejercida por el bloque de masa M3 hacia la izquierda. La sumatoria de estas fuerzas será igual a la masa 2 por la aceleración. A lo largo del eje Y actúan el peso hacia abajo y la normal ejercida por la mesa hacia arriba. Debido a que no existe aceleración a lo largo del eje Y y la sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0. Para el bloque de masa M3, a lo largo del eje X actúa la normal ejercida por el bloque de masa M2 hacia la derecha. Esta fuerza es igual a la masa M3 por la aceleración. A lo largo del eje Y actúan el peso hacia abajo y la normal ejercida por la mesa hacia arriba. Debido a que no existe aceleración a lo largo del eje Y, la sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0. Debido a que el sistema se mueve como un todo, los 3 bloques se moverán con la misma aceleración. De las ecuaciones igualadas a 0 podemos encontrar el valor de las normales sobre los bloques debido a su interacción con la mesa, las cuales serán iguales en magnitud a los pesos de cada uno de los bloques. Del resto de ecuaciones podemos identificar las variables físicas desconocidas, las cuales se han resaltado con un interrogante. Estas corresponden a las fuerzas de contacto entre los bloques y a la aceleración. 5 en total, con tan solo 3 ecuaciones. Las 2 ecuaciones faltantes resultan de la tercera ley de Newton, la cual establece que la magnitud de las fuerzas de contacto o fuerzas normales ejercidas entre los bloques 1 y 2 y entre los bloques 2 y 3 son de igual magnitud. Usando las ecuaciones E y C en la ecuación B encontraremos que la normal 1, 2 es igual a la masa 2 más la masa 3 por la aceleración. Reemplazando la ecuación D y el resultado para la normal 1, 2 en la ecuación A, obtenemos que la aceleración del sistema es igual a la fuerza F sobre la suma de las masas M1, M2 y M3. El resultado de la aceleración podemos reemplazarlo en las ecuaciones para las fuerzas normales entre los bloques, obteniendo como resultado las ecuaciones N12 y N23 a la derecha. Si estuviésemos interesados únicamente en calcular la aceleración del sistema, podríamos considerar los bloques en conjunto como un sistema de masa M1 más M2 más M3 sobre el cual actúa la fuerza F de tal manera que por la segunda ley de Newton, la fuerza F es igual a la masa total del sistema por la aceleración. Por lo tanto, podemos despejar la aceleración encontrando que es igual a la fuerza F sobre la masa total del sistema M1 más M2 más M3. En el segundo ejercicio, un bloque de masa M se encuentra sobre la superficie sin fricción en un plano inclinado de ángulo θ y se encuentra sujeto a una cuerda que lo sostiene. Primero debemos calcular la tensión en la cuerda y la fuerza normal ejercida sobre el bloque. En esta situación el bloque se encuentra en equilibrio y la sumatoria de fuerzas es igual a 0.
Escogemos el sistema coordenado de tal forma que el eje X coincide con el plano inclinado. De esta forma, el peso tendrá componentes X y Y, como se expresa en el diagrama de cuerpo libre. Así, en la dirección positiva del eje X actúa la tensión ejercida por la cuerda y en la dirección negativa del eje X la componente X del peso. De esta ecuación podemos concluir que la tensión es igual a la componente X del peso, que en magnitud es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por el seno de θ. En la dirección positiva del eje Y va dirigida la fuerza normal ejercida por la superficie del plano inclinado y en la dirección negativa del eje Y la componente Y del peso. De esta ecuación podemos concluir que la normal es igual a la componente Y del peso, que en magnitud es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno de θ. Finalmente, si consideramos que la cuerda se corta, encontraremos la aceleración con la que bajará el bloque en el plano inclinado. Respecto a lo realizado anteriormente, el equilibrio a lo largo del eje Y no cambiará, de tal forma que la normal será igual a la componente Y del peso. Y debido a que la cuerda se corta y no interactúa con el bloque, la única fuerza que actúa sobre el bloque a lo largo del eje X corresponde a la componente X del peso, la cual va dirigida en la dirección negativa del eje Y. Así, la aceleración será igual a menos la aceleración de la gravedad por el seno de θ, es decir, dirigida en la dirección negativa del eje X. En el tercer ejercicio, un bloque de masa M2 se ubica sobre el lado inclinado sin fricción de un bloque triangular de masa M1, el cual es libre de moverse sobre una superficie horizontal sin fricción. Debemos calcular el valor de la fuerza F que debe aplicarse al bloque triangular de masa M1 para que el bloque de masa M2 no se mueva sobre el plano inclinado. Debido a que el bloque de masa M2 no debe moverse respecto al plano inclinado del bloque triangular de masa M1, podemos considerar los dos bloques como un solo sistema de masa M1 más M2, que acelera hacia la derecha como consecuencia de la fuerza F ejercida sobre el bloque de masa M1. Como se evidencia en el diagrama de cuerpo libre del sistema como un todo, la fuerza F será igual a la suma de las masas M1 y M2 por la aceleración. Para calcular la aceleración y así determinar el valor de la fuerza F, analizaremos el diagrama de cuerpo libre sobre el bloque de masa M2, sobre el cual actúan la normal ejercida por el bloque triangular y el peso. En este caso, nuevamente elegimos un sistema coordenado de tal forma que uno de los ejes coincida con la dirección de la aceleración, en este caso el eje X. El bloque de masa M2 no acelera a lo largo del eje Y, por lo cual la magnitud de la componente Y de la fuerza normal será igual al peso del cuerpo. De esta ecuación podemos extraer la magnitud de la fuerza normal, la cual será reemplazada en la ecuación derivada de igualar la componente X de la fuerza normal a la masa 2 por la aceleración, y así concluimos que la magnitud de la aceleración es igual a la aceleración de la gravedad por la tangente del ángulo θ. Por lo tanto, la fuerza F que debe aplicarse es igual a la masa M1 más M2 por la aceleración de la gravedad por la tangente del ángulo θ. Hoy aprendimos la aplicación de las leyes de Newton mediante 3 ejemplos. Representamos diagramas de cuerpo libre, analizamos una situación de equilibrio en la cual la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y aprendimos cómo escoger el sistema coordenado dependiendo de la aceleración. Muchas